Ya, ahí estamos. Entonces, ahí debería conectarme mejor a internet. Los saludo a todos. Las típicas cosas que pasan cuando uno se conecta a hacer clases online. Ya, si no me escuchan, si me quedo pegado, me avisan. Ya, para estar ahí bien, que me estén escuchando, porque la idea es eso. Bien. Saludo entonces a Víctor, Damaris, Carla, Sofía, Antonella, Alanis, Julián, Carlos Arellano, Benjamín, Brandon y Gerson. Creo que son los que, sí, creo que son los que tengo acá. Espero que estén muy bien. Me presento. Eh, yo soy Franco González. Voy a ser su profesor si todo sale bien y no tenemos problemas de aquí a noviembre. Lo extraño, medio fome. Así que a medida que ustedes puedan ir conectando sus cámaras, entiendo que tengo una relación de comunicación más directa. ¿Ya? El objetivo del día de hoy es poder un poco conocernos, eh, contarles yo más o menos cómo funciona el tema de la PSU de historia. Quiero mostrarles los contenidos y que ya partamos con un cronograma para mostrarles también y con eh, partir con la primera clase, pues. En el fondo, cuáles son los contenidos que tenemos que trabajar, qué es lo que tenemos que desarrollar, etcétera. Bien. Así que eso es como lo que vamos a hacer el día de hoy, para que estén más o menos claros de qué es lo que tenemos que hacer. Hola Solange, hola Jenny y Montserrat. Ahí creo que son los que no había saludado. Entonces, lo primero es lo primero. Si ustedes están acá, tiene que ver principalmente, espero, supongo, que es eh, por el interés que demuestran en hacer la prueba de historia. Prueba que, para variar, ha ido cambiando de nombre durante todos los años, ¿ya? Prueba de aptitud académica, también se llamó PSU, y ahora se llama PAES. Yo creo que esto se lo han mencionado. Prueba de acceso a la educación superior. Y en la actualidad, la PAES se da 2 veces al año, se da en invierno, creo, junio, julio, y después se da en diciembre. Eh, y la idea es que nosotros podamos conversar el día de hoy sobre todo cuáles son los contenidos que ustedes tienen que manejar. Eh, es una prueba específica ahora, no como antes que estaba dentro del plan común, sino que ahora es específica. Y lo que les voy a mostrar, como les decía, es el temario, prueba lectiva de historia y ciencias sociales. Si voy hablando muy rápido, me avisan, porque a veces tiendo a hacer eso. ¿Ya? Y cualquier duda, consulta, comentario, igual ideal que ustedes la hagan. Pues. Es fome hablar solo, y más si no sé si están, porque como no hay cámara, no sé si hablo con alguien. Eh, entonces, aquí les estoy mostrando lo que es este documento que ustedes pueden descargar de la página del TEMRE, que son los temarios, y ahí pueden encontrar también ensayos, son los ensayos oficiales del TEMRE, qué sé yo. Lo que me interesa fundamentalmente es esto que está acá. Si no se ve, me comentan, me avisan, eh, porque la idea es que podamos revisar un poco qué es lo que ustedes tienen que trabajar durante este tiempo. ¿Bien? Fundamentalmente hay que entender que los contenidos son de primero a cuarto medio y tienen que ver con tres ejes que son fundamentales. El eje de historia, historia de Chile, historia universal, el eje de formación ciudadana, que podemos ver ahora, acá, formación ciudadana, y el eje de economía. En el fondo, entonces, son tres grandes ejes que se ven durante toda la enseñanza media, ¿cierto? Desde primero a cuarto. Y de hecho están ordenados, en el DEMRE, en este texto, están ordenados también como se enseñan en el colegio. El eje en perspectiva histórica, es decir, historia del mundo, América y Chile, se enseña en primer y segundo medio. Formación ciudadana en tercer y cuarto, y economía también se enseña un poco en primero y un poco en cuarto medio. ¿Ven? Están ordenados también en orden cronológico. ¿Sí? A medida que vamos avanzando, si tienen dudas, comentarios, consultas, no duden en hacerlas.
no solo por voz, sino que también lo pueden escribir para saber que están ahí. ¿Ya? Entonces, les comento. Son distintos temas, principalmente en historia. Se trabaja en los siglos XIX y XX, es decir, 1800 y 1900, en historia de Europa, América y por supuesto de Chile. Obviamente, como parte con un orden cronológico, y esto es lo que ustedes deberían haber trabajado cuando estaban en primero medio, el primer tema es cambios políticos, y aquí lo voy a agrandar un poco. Ahí. Cambios políticos, económicos, perdón. Cambios políticos, económicos, sociales y culturales del siglo XIX en Europa y en América y en Chile. Estoy leyendo acá al lado. En este tema, ustedes tienen que trabajar todos estos conocimientos que están acá. Ustedes sí o sí, cuando terminan el prueba, tienen que saber todo lo que aparece aquí. El Estado-Nación, la sociedad burguesa y la idea de progreso y sus contradicciones durante el XIX. Ya dije que el siglo XIX era 1800, ¿bien? Y el siglo XX, es decir, 2X, es el siglo XX, es 1900. Las ideas liberales y republicanas y su relación con las transformaciones ocurridas en América, Europa durante el siglo XIX. De hecho, esto es lo primero que vamos a trabajar y espero que lo podamos empezar a desarrollar el día de hoy. ¿Bien? Cómo se transforma el mundo a partir del siglo XIX con todos los cambios que venían en tiempos anteriores, del siglo XVIII. Revolución, Revolución Francesa, Ilustración, etc. Segundo, el protagonismo de la cultura burguesa en las principales transformaciones desarrolladas en América y Europa durante el XIX. Aquí tenemos que trabajar con, voy a subrayar aquí, acá tenemos que trabajar con la burguesía, la cultura burguesa, qué pasa con esta clase social, por qué es importante, cuál es su rol dentro de durante el desarrollo histórico del siglo XIX y lo que vamos a tener en el XX. Después, los impactos del surgimiento de los estados-nación. Se crean los estados-nación como los conocemos hasta el día de hoy. Todos estos conceptos igual yo los voy a ir mencionando y explicando cuando avancemos en las clases. Así que pierdan cuidado con eso. Tanto en América y en Europa en el siglo XIX. Después, el impacto de la idea del progreso indefinido en la organización de las sociedades en América y Europa en el XIX. Después, características del proceso de industrialización y sus implicancias en diferentes ámbitos de la sociedad en Chile, América, Europa en el siglo XIX. Cuando hablamos de este concepto de industrialización, estamos haciendo referencia al proceso de revolución industrial, que es sobre todo en el siglo, parte en el XVIII, pero se desarrolla fundamentalmente en el XIX. Finalmente, transformaciones culturales, económicas, políticas, territoriales asociadas al imperialismo europeo del siglo XIX. Es decir, el proceso y el desarrollo del llamado imperialismo, que es cuando las potencias europeas se expanden por el mundo. Principalmente Gran Bretaña, Francia, que se expanden por África eh, y Asia, fundamentalmente. Igual en América, pero lo más importante ahí, cómo se expanden tanto en África como en Asia. Después, segundo tema, también dentro del eje de historia, Chile durante el XIX, es decir, Chile durante 1800. El título, el proceso de consolidación del orden republicano, la idea de nación, la configuración del territorio chileno, el orden liberal y las transformaciones políticas y sociales del fin del siglo en Chile. Es decir, cómo Chile vivió su historia durante 1800. ¿Bien? Desde la independencia, es decir, fundamentalmente desde el proceso de organización de la República. ¿Ya? Nosotros vamos a tomar desde que termina la independencia en Chile a principios de 1800. Es decir, estamos hablando cronológicamente de 1820 para adelante. El proceso de formación, me dice que estoy inestable. Si no me escuchan, me avisan, por favor. El proceso de formación, organización y consolidación de la República en Chile en el siglo XIX, considerando sus aspectos políticos, económicos y culturales. Es decir, cómo diablos Chile se hace independiente. Eso es lo fundamental. En el fondo Chile ya es independiente en esta época, pero no sabemos qué hacer, pues. No sabemos qué se hace cuando Chile es independiente. Entonces, de una u otra manera, este proceso de organización de la República es uno de los elementos y uno de los temas que vamos a trabajar. Después, la inserción de la economía chilena en el mundo occidental en el 19, es decir, cómo Chile y su economía se insertan en el mundo, porque en esta época Chile, bueno, en realidad siguiendo un poco la tónica económica de nuestro país, eh, sigue vendiendo materias primas al extranjero, hasta el día de hoy eso pasa incluso, pero acá ya tenemos una mayor importancia de los países que nos compran cosas. Eh, no entiendo, Gerson, la pregunta. Si puedes ser un poco más específico, genial.
Después, la configuración del territorio chileno durante el 19, la exploración del territorio, ocupación y colonización de la zona sur austral, proceso de ocupación de la Araucanía y la Guerra del Pacífico, también conocida en la actualidad como Guerra del Salitre. La Guerra del Pacífico como concepto ya ha perdido un poco de fuerza y en general ahora se está ocupando el concepto de Guerra del Salitre. Aquí en este proceso, chiquillos, y todos los que me están escuchando ahí, es cuando Chile se expande por el territorio. Nosotros antes del siglo XIX, Chile llegaba hasta Copiapó en el norte y llegaba en el sur, no había dominio, un dominio concreto de la zona. No dominaba la Araucanía, no dominaba el extremo sur, había muchos lugares en el sur que eran tierra de nadie, entonces el Estado no era capaz de poder hacer patria en esos lugares. Sí, pues, ahí sí, claro. Gerson hace un comentario súper bueno, que en el siglo XIX Chile se independiza, pero sin saber nada de lo que es independizarse, po. No teníamos idea. Es lo que le va a pasar a ustedes cuando se vayan a vivir solos. Este ejemplo a mí me gusta ponerlo porque es no sé, muy concreto. Cuando ustedes se vayan a vivir solos, o sin sus papás, uno como vida independiente tiene que tomar las decisiones, y no teníamos idea qué decisiones teníamos que tomar. No teníamos idea qué había que hacer. Claro, de ahí Gerson, ahí entiendo el concepto que plantea, y sí, pues Chile no tiene una constitución, pues. De a poco, y eso tenemos que ir viendo durante las clases, de a poco Chile va a ir teniendo distintas ideas de cómo hacer una constitución. Durante el siglo XIX hace ensayos constitucionales, ¿cierto? Durante los años 20 hay tres intentos de constitución, la moralista, la federal y la liberal. Después viene Portales con la de 1833, después viene la de Alessandri en el siglo XX, de 1905, y después viene el periodo de la dictadura o régimen militar del 80. ¿Bien? Y por eso es tan importante un poco el proceso que está pasando ahora, más allá de que ustedes estén de acuerdo o no con lo que está pasando con la Constitución. ¿Bien? Entonces, vuelvo a esto, Chile en este periodo se configura como territorio, eh, y ¿qué es lo que vamos a tener? Que Chile se expande y tiene las fronteras que tenemos hasta el día de hoy en el norte, en el sur, adopta, por ejemplo, toma posesión de Rapa Nui, algo que tampoco era un territorio que era de Chile, ¿bien? Y durante el siglo XIX, Chile entonces se forma como país y además se forma como territorio, que son, como les digo, los territorios que tenemos hasta el día de hoy. ¿Qué más? Tenemos que ver cómo durante esta época también los liberales, tanto conservadores como liberales, son los que van a discutir quién va a tener el poder. ¿Bien? Siempre hay que pensar que esto era una élite, que eran los que tenían más recursos, más tierras, qué sé yo, pero tenían visiones contrapuestas respecto a cuál era sobre todo el rol de la Iglesia Católica. Liberales con ideas que venían del extranjero principalmente, ¿cierto? De Europa, el liberalismo, un poco alejado de la idea de que la Iglesia tuviera tanto poder dentro de la política. Y los conservadores eran del otro lado, que querían que la Iglesia tuviera mucho dominio dentro del poder político. Finalmente, y aquí hablamos hacia fines del 19, fines de 1800, el tema del auge salitrero. Cómo Chile, durante esta época, descubre tener, o sea, como en la actualidad tener petróleo, o sea, hacerte un país súper millonario, gracias a la guerra del salitre. De hecho, una de las causas de la guerra del salitre es quien domina una zona que es muy rica también en minería y en salitre, el oro blanco. El impacto del auge salitrero en las transformaciones económicas, sociales de fines del 19 y comienzos del 20. Es decir, cómo el salitre cambia la economía, la sociedad del Chile de fines de 1800 y comienzos de 1900. ¿Bien? Entonces, también el tema del salitre. Después, primera mitad del siglo XX, aquí ya pasamos a 1900. Desde el fin de la Primera Guerra Mundial hasta la configuración del nuevo orden mundial después de la Segunda Guerra Mundial. Un poco reiterativo el tema. Pero en el fondo es de qué manera se reconfigura el mundo a inicios del siglo XX, entre las guerras mundiales. Eso es lo fundamental. En Europa, América y en Chile. Entonces, los conocimientos que ustedes tienen que tener aquí es fundamental el tema de la crisis, el totalitarismo y las guerras mundiales en Europa, América y el fortalecimiento del Estado y la democratización social en Chile. Primero, y estos son los temas que en general le gustan a los alumnos, que son de las guerras mundiales. Los impactos geopolíticos y sociales de la Primera Guerra Mundial. Aquí vamos a hablar de Primera Guerra Mundial, entre el 14 y el 18, del siglo XX. El surgimiento de la cultura de masas y la relación entre las transformaciones culturales del periodo entre guerras
con la ruptura de los cánones culturales y estéticos tradicionales en Europa, América y Chile. Siempre, esto no lo había mencionado, disculpen si no lo hice, cuando hablemos de historia universal en esta época, vamos a hablar, ya lo dije esto, siglo XIX-XX, pero lo que no había dicho es que lo vamos a trabajar en Europa, que dice mundo, pero en general en Europa, América y nuestro país. ¿Bien? Van como de la mano, para que ustedes entiendan un poco que los cambios que hay en Chile son también porque hay cambios en el mundo. Chile también crece económicamente por la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? O sea, de una u otra manera, Chile con la Primera Guerra Mundial tuvo una postura bastante ambigua, tanto en la primera como en la segunda se declaran neutrales, ¿bien? Al principio. ¿Por qué? Porque, bueno, eso lo hacen en general todos los países de Latinoamérica, porque de esa manera podíamos meterle productos a los dos bandos. Hasta que Estados Unidos de una u otra manera empieza a presionar y a preguntarte, así como, ya, pues, ¿ustedes con quién van a estar? ¿Con ellos o con nosotros? Y de ahí, Chile y en general Latinoamérica entiende que la postura que tiene Estados Unidos es una postura de presión, y por lo tanto hay que hacer caso, que es lo que dice Estados Unidos. Y de ahí a que Chile Doctor, tome una postura el de una Tratado u de otra manera. Comercio con Estados Gerson, te Unidos, escucho. ¿Sí? y ahí Chile hizo el primer tratado de comercio con Estados Unidos. ¿Tiene una pregunta? Sí, o fue ya en el siglo XX. Los tratados de libre comercio son fundamentalmente en el siglo XX, cuando está el tema de la globalización, más que en momentos previos. Igual Chile tiene negocio y vende productos con eh, las potencias de la época, que en este periodo era Inglaterra, era Gran Bretaña, no era Estados Unidos. ¿Qué más? Nuevos modelos políticos como manifestaciones de la crisis del Estado liberal a comienzos del 20, y esto es muy importante. Vamos a trabajar con los totalitarismos europeos, fascismo italiano, nazismo alemán y el comunismo de la Unión Soviética, con los populismos en América Latina y también los inicios del estado de bienestar. Esto sobre todo cuando ocurra la Gran Depresión de Wall Street en Estados Unidos, en 1929. Después volvemos a Chile. Si se dan cuenta, vamos como cambiando entre el mundo y Chile. El mundo y Chile, en eso estamos. En esa dinámica están los contenidos. La crisis del periodo parlamentario, es decir, después de el periodo parlamentario parte en 1891 hasta 1925 en Chile. Y la reconstrucción de la institucionalidad con la Constitución del 25. El fortalecimiento del poder ejecutivo. Perdón, no quería rayar tanto. Del poder ejecutivo. Después, los efectos económicos, políticos y sociales de la Gran Depresión en Chile. ¿Cómo llega la Gran Depresión a nuestro país? ¿Cómo afecta la Gran Depresión? La crisis de Wall Street, crisis económica en Nueva York, en Estados Unidos, afecta a gran parte de los países de Latinoamérica y fundamentalmente, según la Sociedad de las Naciones, a Chile. La Sociedad de las Naciones era la antigua ONU. Y se plantea, Profesor, según lo que se... ¿Sí? a la crisis de Wall Street le llaman Gran Depresión. Escucho muy bajo, Joaquín. Si quieres A la escribir, crisis, a la crisis de Wall Street le llaman Gran Depresión. claro, o sea, la crisis de Wall Street lo que tiene como consecuencia es la Gran Depresión. O sea, el Es crack de la Wall Street, consecuencia. claro, claro, lo que viene después de la crisis de Wall Street, el del crack de Wall Street, desemboca en la Gran Depresión. Eso se llama Gran Depresión. Sí, En Chile, en sí, Chile. po, sí, en el mundo y en Chile fundamentalmente. Chile se ve muy afectado por eso, porque Chile dependía gran parte de su economía de la venta de salitre. Y cuando ocurre la crisis de Wall Street y la posterior Gran Depresión, los mercados mundiales se cierran y Chile deja de vender. Entonces nos fuimos al diablo, nos fuimos a las pailas. Chile se vino abajo con la crisis. Y eso desembocó una serie de procesos sociales y políticos en Chile, porque hubo un montón de gobiernos en un periodo muy corto, porque nadie podía mejorar la situación que era dramática. ¿Bien? ¿Qué más? La Segunda Guerra Mundial, que también algo que yo les decía, es algo que en general a los alumnos les gusta bastante hablar de eso. Lamentablemente para ustedes son muy pocas preguntas de la Segunda Guerra Mundial. O sea, con suerte hay una o dos, más allá de eso, ¿no? Principales características del conflicto y sus consecuencias en las sociedades involucradas, es decir, cómo se desenvuelve el mundo con la Segunda Guerra Mundial, entre el año 39 y el año 45. Después, el fin de la Segunda Guerra Mundial, la configuración del nuevo orden mundial posguerra. ¿Qué es lo que pasa después que termina la Segunda Guerra Mundial? Y aquí fundamentalmente lo que tenemos es el desarrollo de un mundo
bipolar, donde hay dos potencias hegemónicas, que es Estados Unidos y la Unión Soviética. Los inicios de los procesos de descolonización y la creación de un nuevo marco regulador de las relaciones internacionales. Se crea, muy importante, la ONU, Organización de las Naciones Unidas, y además se crean la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Eh, Esto sobre todo teniendo en cuenta el descalabro que significó el tema del holocausto judío, de las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, cuando la sociedad mundial se da cuenta de lo que había intentado e hizo, no solo lo intentó, sino que también lo hizo, el régimen totalitario de Hitler, y de qué manera eso en el fondo hizo una llamada de atención para todo el mundo. Y las deudas millonarias que le llegan a Alemania por daño. Y las deudas millonarias que le llegan a Alemania por daño. Estaba leyendo una pregunta, por si acaso. Sí, o sea, Alemania, ya, esto es muy buenos comentarios, entiendo, parece a donde apunta Gerson. En el fondo, todo esto, ustedes tienen que entender que la historia, chiquillos, lamentablemente los alumnos cuando la estudian, o suele ocurrir en general, es que estudian una cosa así como para el momento, para la prueba, y después lo olvidamos. Para poder estudiar historia, ustedes tienen que entender que los procesos son multicausales, que las cosas van pasando de todas juntas y están todas relacionadas. Y aquí el comentario que hace Gerson, si es que entiéndolo a dónde apunta, es que todo lo que provocó la crisis de Wall Street, Primera Guerra Mundial, dejó a Alemania muy mal, la crisis de Wall Street la dejó peor, va desencadenando otros procesos que van en el futuro. O sea, Alemania, esto en historia no se puede hacer porque uno no puede decir qué hubiera pasado, sí, porque uno no puede analizar eso, uno analiza los hechos históricos que ocurrieron. Pero no se puede entender el mundo, no se puede entender Alemania, que apareció Hitler, no se puede entender a Hitler sin la Gran Depresión, sin la Primera Guerra Mundial. Y eso desemboca en la Segunda Guerra Mundial. Alemania estaba en el suelo, con la Primera Guerra Mundial estaba peor todavía con la crisis de Wall Street. Y ahí aparecen estas figuras mesiánicas, así como que van a salvar todo. Y una de esas figuras es Hitler, y los alemanes apoyan a Hitler. Eh, Hitler, si bien es cierto, llega con un golpe de Estado en los años 20, va preso, qué sé yo, eso lo haremos después, estoy haciendo spoilers, pero es para que entiendan un poco la idea. Después cuando llega él al poder y queda como canciller, que es como líder del poder ejecutivo, lo llega porque la gente quiere que esté ahí, o sea, los alemanes siguen a Hitler. Hay unos, la mayoría, hay otros que no lo siguen, que son la idea de izquierda, eso lo veremos más adelante. Eh, pero ustedes tienen que entender que estos procesos van pasando así todos de la mano, son multicausales. La Segunda Guerra Mundial se entiende por muchas cosas. Y eso es lo que tenemos que trabajar durante este periodo, que ustedes entiendan eso. Hay muchas cosas de historia que lamentablemente son de memoria, así como de aprenderse de memoria, muchas cosas, pero hay otras que también tienen que ver con entender, con entender cómo funcionan estos procesos históricos. Eh, entonces yo les recomiendo siempre a todos mis alumnos que, por ejemplo, hagan líneas de tiempo, que hagan esquemas. Hay muchos videos para poder ver en YouTube. Yo les voy a ir recomendando videos a medida que vamos avanzando las clases. Cuando avancemos un tema, yo les voy a decir, miren, revisen este video en YouTube, que es mucho más explicativo, que les puede ayudar mucho más. Entonces, ese tipo de cosas uno tiene que ir entendiendo de qué manera les sirven para estudiar mejor. Yo creo que eso es importante, que ustedes vayan sabiendo cuáles son sus debilidades y cuáles son sus fortalezas. Y esto no solo en historia, sino que también, no sé, pues, matemáticas, lenguaje, ciencias, qué sé yo. Vuelvo a lo de los contenidos. El proceso de democratización de la sociedad chilena en la segunda mitad del 20. Nuevos actores sociales, el rol de la mujer, la clase media, la clase obrera también. Son grupos sociales que comienzan a aparecer durante el siglo XX. No es que antes no aparecieran, no antes que no existieran, pero ahora comienzan a ganar más fuerza, ¿bien? Y se organizan. Y se organizan no solo social, sino que también políticamente. Expansión de la cultura de masas a mediados del 20, acceso a la radio, el cine, deportes, entre otros. En el fondo, aquí vamos a ver la primera mitad del siglo XX, de 1900 a 1950 aprox. ¿Bien? Después, segunda mitad del siglo XX y la Organización Mundial después del fin de la Guerra Fría, Europa, América y Chile. La Guerra Fría y su manifestación en distintas regiones del mundo, esto es clave, el concepto de Guerra Fría que también está tratado acá. El fin del mundo bipolar y las relaciones internacionales en los años posteriores. Y aquí vamos a hablar de la Guerra Fría. El mundo, cuando termina la Segunda Guerra Mundial, se divide en dos: mundo bipolar, Estados Unidos, Unión Soviética, capitalista, comunista. Y es el choque entre ambos. La confrontación ideológica de dos proyectos antagónicos y distintas manifestaciones políticas y culturales en distintas regiones del mundo. Y todas las regiones del mundo van adoptando una u otra política.
Si bien es cierto, hubo también un movimiento de países que querían que se llamaron no alineados, que no querían estar ni con uno ni con otro, de una u otra manera recibían la influencia de las dos potencias, de Estados Unidos o de la Unión Soviética. Capitalismo, comunismo. Transformaciones de la sociedad occidental en los ámbitos político, económico, cultural durante la Guerra Fría, es decir, cómo cambia la economía, cómo cambia la política, cómo cambia la cultura durante esta época. Características de la movilización política y social en América Latina. Acá esto va a ser muy importante, porque va a ir de la mano con lo que vamos a trabajar en la historia de Chile. ¿Cómo cambia América Latina con la Guerra Fría? Hay un choque, y ese choque también se ve en nuestra región, desde México hacia el sur. Revoluciones, reformas políticas, golpes de Estado. Después, principales problemas socioeconómicos y cambios demográficos de la sociedad chilena a mediados del 20. ¿Cómo cambia la sociedad en la demografía? ¿Cómo cambia la población? ¿Cómo se transforman las tasas de natalidad, de mortalidad, la esperanza de vida, la fecundidad en Chile durante esta época? Finalmente, en este contenido, los procesos que marcaron el fin de la Guerra Fría, derrumbe de la Unión Soviética y su bloque, neoliberalismo, globalización. ¿Qué pasa en el mundo cuando en el 89-90 termina la Guerra Fría, la Unión Soviética desaparece, ahora no existe como país la Unión Soviética, para su heredera Rusia, ¿bien? Y todos sabrán o habrán escuchado lo que está pasando en Europa en la actualidad, este conflicto entre Rusia y Ucrania. Eso eh, tiene mucho origen, tiene un origen en la Guerra Fría, cómo Rusia ve a sus países cercanos, que los ve como satélites casi. Es decir, como países que ellos quieren tener influencia directa. Ucrania era una república socialista, soviética, era parte de la URSS. Después volvemos a Chile. Dictadura 73-90, retorno de la democracia. Características de la crisis política y económica a inicios de la década del 70. El golpe de Estado del 73 y el quiebre de la democracia en Chile. Es decir, la transformación que sufre Chile eh, durante gran parte del siglo XX hasta el golpe o pronunciamiento, según cada uno, del 73, del 11 de septiembre. Sí, pues, eso digo Gerson. Dice Gerson, los países cercanos a la Rusia eran territorios de la Unión Soviética. Sí, pues. Por eso Rusia intenta al día de hoy tener dominio sobre estos lugares, como Ucrania, por ejemplo. Sí, tienes toda la razón, Gerson. Violación a los derechos humanos, la suspensión, supresión del Estado de Derecho durante la dictadura, como el tema de los derechos humanos, que va a ser tan importante en nuestro país hasta el día de hoy, tiene consecuencias. Características de la implementación del modelo económico neoliberal, es decir, cómo Chile cambia su economía hacia el concepto y al modelo neoliberal que hasta el día de hoy de una u otra forma tenemos. La institucionalidad política establecida por la Constitución del 80, tema que ha salido mucho porque ahora, como ustedes bien saben, o deberían saber, eh, hay una convención constituyente constitucional que está haciendo una nueva constitución, ¿cierto? Ya que la anterior es la de 1980. Sí, po. Y Gerson aquí me escribe por interno que claro, por Rusia en la actualidad también tiene interés en mantener afuera de la Unión Europea, fuera de la frontera rusa, y también a la OTAN. Todo eso lo vamos a hablar cuando veamos OTAN, veamos el Plan Marshall, cuando veamos el tema de la Guerra Fría. Pero claro, sí, absolutamente, y no quiere tener tampoco eh, militares estadounidenses o proestadounidenses cerca de su frontera. Y eso es una de las causas del conflicto que hay hoy día en Rusia. Después, factores que incidieron en el proceso de recuperación de la democracia durante la década del 80. ¿Cómo empieza a transformarse nuestro país durante la década del 80? ¿Qué permite el proceso de transición de la democracia iniciado en el 88 con el plebiscito de ese año, el sí y el no? Finalmente, características de la sociedad chilena posterior a la recuperación de la democracia. ¿Cómo era Chile durante la época de los 90? Si se dan cuenta, ahí termina el tema de historia. Eso no significa que termina la prueba, significa que termina el eje historia universal, historia de Chile. Si se pudieron dar cuenta, va desde el siglo XIX, desde 1800 hasta los 2000. Después de los 2000, en el fondo no se puede estudiar porque aún los procesos históricos son muy recientes. Por lo tanto, la historia no puede analizar aún los procesos que pasaron, no sé, el 2005. Podría hablar, pero tampoco es algo que se pueda estudiar a tanta cabalidad porque los procesos recién los estamos entendiendo. Y en historia no se puede hacer eso.
Entonces ahí termina el eje de historia y quedaría por ver el de formación ciudadana, que les voy a mostrar ahora, que estoy mostrando en pantalla, y el de economía. Formación ciudadana, derechos humanos y sociedad en el Chile. Escucho. Esos son todos No, te pierdo, Joaquín. esos son los puntos que vamos a tocar durante el año que tocamos ahora. Que te alcanzo a escuchar, esos son los contenidos. Si quieres puedes escribir. Esos son los puntos que vamos a tocar durante el año de Sí, o historia. sea, los primeros, los de historia sí. Solo los de historia son esos porque después queda el eje de formación ciudadana y después el eje, perdón. Y después queda el eje de economía, que les estoy mostrando También ahora. lo vamos a tocar durante el año. Este es como una pauta que usted está dando. También vamos a tratar. Es como una pauta que está dando. Sí, yo también les voy a mostrar ahora cuál es el cronograma más o menos con los meses. Que Entonces, en el eje de formación ciudadana, sociedad contemporánea, diversidad, convivencia y medio ambiente, relaciones de conflicto y convivencia con los pueblos indígenas en Chile y el valor de la diversidad cultural. Un temazo, el tema de cómo el Estado se relaciona con los pueblos indígenas. El día de hoy es un gran factor de conflicto. Impactos ambientales del proceso de industrialización y su relación con el debate actual sobre el desarrollo sostenible, que es lo que está haciendo Chile en el tema de desarrollo sustentable, el tema de la contaminación, cambio climático, calentamiento global, etc. Desafíos pendientes relativos a los problemas sociales, económicos y ambientales existentes actualmente en Chile. Y finalmente, reconocimiento de la diversidad social y mecanismos para evitar la discriminación en un contexto global. O sea, de qué manera el Estado se desenvuelve en la actualidad frente a los conceptos de diversidad, convivencia y medio ambiente. Por último, dentro de este eje, derechos humanos y Estado de Derecho, características de los derechos humanos y la institucionalidad creada para su resguardo en Chile, y finalmente relaciones entre el Estado de Derecho en Chile y el respeto de los derechos humanos, la gobernabilidad, representación y la participación ciudadana y la convivencia pacífica. Esos serían los ejes o los temas, los conocimientos de formación ciudadana. Y por último, nos quedaría economía. Economía, el tema es funcionamiento del sistema económico y los conocimientos que ustedes tienen que manejar acá son formación económica, las personas y el funcionamiento del mercado. El problema económico, la escasez, las necesidades ilimitadas y las relaciones económicas de los distintos agentes. 2. El funcionamiento del mercado y los factores que pueden alterarlo, cómo funciona el mercado y de qué manera a veces, muchas veces, no sé, no funciona de la mejor manera. Tercero, características de los instrumentos financieros, riesgos, beneficios derivados de su uso. Y por último, el consumo informado y responsable en situaciones de la vida cotidiana o casos de interés. Derechos y deberes del consumidor, el tema del CERNAC aparece acá, por ejemplo, el tema del ahorro y el endeudamiento, entre otros. Aquí sobre todo se habla un poco de educación financiera, cómo funciona el sistema, el tema del ahorro, el tema de, no sé, de las tarjetas de crédito, de las tarjetas de débito, de las líneas de crédito, etc. Es decir, eh, un, son contenidos bastante concretos a la realidad actual. Y lo que se busca es que ustedes manejen y dominen estos conceptos, que son los que, entre otros, acabo de mencionar. El tema del ahorro, qué pasa con los derechos que tenemos como consumidores, etc. Si fue muy rápido y hay cosas que no entendieron, ustedes pueden descargar esto de la página del DEMRE. ¿Bien? Ahí está el DEMRE. Ustedes pueden bajar eso y pueden tener acceso al temario de las pruebas. ¿Bien? Que es como lo primero que quería mostrarles. No sé si hay alguna duda, consulta, comentario. Yo los voy escuchando. Porque ahora lo que les quiero mostrar. No voy a leer de nuevo esto, porque ya. Aquí estoy atrasado en un mes. O sea, este no es junio, es mayo. Pero acá están el cronograma con las fechas aproximadas y los contenidos que deberíamos trabajar por semana y por guías. Acá algo muy importante, yo les voy a ir enviando guías a ustedes en donde va a aparecer lo básico que ustedes tienen que manejar. La idea es que yo les voy a mandar guía de contenido, les voy a mandar mini ensayo cada vez que terminemos un contenido y les voy a enviar también un PPT. Entonces ustedes van a poder tener a su disposición estos PPT, esta guía y estos mini ensayos. ¿Bien?
Con el paso del tiempo también la idea es entregarle ensayos más extensos, porque chiquillos, esto es práctica. Tienen que saber qué responder. Y finalmente es eso. Ustedes tienen 5 alternativas de la A a la E, ¿cierto? Y ustedes tienen que estar súper claros que el objetivo, lamentablemente, de la prueba es que no todos sean puntaje nacional, porque si no sería muy fácil y todo le iría increíble. Entonces, es súper importante el tema de la lectura, es súper importante que vayan leyendo, es súper importante, al tiro respondo, Yanire, eh, es súper importante que lean porque hay comprensión de lectura, que sepan qué les están preguntando. A veces hay conceptos que son súper relevantes cuando, por ejemplo, dice, a ver, ¿cómo puedo pensar? Deja ver si están en un mini ensayo, pero es muy importante ver qué les están preguntando, porque a veces uno responde rápido y se confunde. Bien, entonces tienen que empezar a ser hábiles con eso. Entonces, cuando yo les mande mini ensayo o otro tipo de ensayo, obviamente la idea es que ustedes lo hagan cuando estén tranquilos, que no copien, porque el sentido es nada si copian, ¿cachai? Sino ir viendo cuáles son las cosas que más les cuestan y cuáles no. Yo estoy súper abierto a que hagan preguntas. A mí me gusta hablar de esto. ¿Me sé todas las respuestas? No, no me sé todas las preguntas. Pero si no me las sé, las buscamos. ¿Bien? Entonces, a mí me gusta hablar de esto y si ustedes hablan también, mucho mejor también. Ahora sí, esas guías se envían a su correo como para evaluarlo. Yo las guías tengo que mandárselas a los encargados. Yo estoy partiendo en esto este año. Yo no había trabajado para Caritas. Así que yo voy a enviarle a ellos las guías y ellos se las van a hacer llegar a ustedes. ¿Bien? Entonces esas guías más que de ejercicio son de contenido. ¿Cachai? Para que ustedes tengan también los contenidos que estamos trabajando en clase. Eso como presentación. Bien, reitero, si tienen alguna duda, consulta, comentario, no duden en escribirme o en hablar, ¿cachai? Y les voy a dejar mi correo también acá, lo voy a anotar en el chat, o cualquier duda que también tengan, ahí. Mi correo es profes84@gmail.com. Ustedes cualquier duda, comentario, consulta, también no duden en hacerme llegar lo que ustedes necesiten, cosas que no entendieron a lo mejor. Profe, no me quedó claro ese concepto que hablamos el otro día. Evidentemente la clase es difícil que la repita por correo, pero algo se podría hacer, algo se podrá hacer. Por lo tanto, cualquier cosa que duda, consulta, comentario, no duden en hacerlo. ¿Ya? Reitero, y aunque parezca reiterativo, majadero, si ustedes hablan es mucho más entretenido para todos, porque si hablo solo me aburro muchísimo. ¿Mm? Y si no, me escriben, si no les da vergüenza hablar, no sé, me escriben por el chat. Entonces, a lo que vinimos. A menos que haya alguna duda, consulta, comentario, les quiero mostrar el primer PPT que vamos a trabajar. Son PPTs que van a tener conceptos súper concretos respecto a los temas que son fundamentales que ustedes sí o sí tienen que saber. Y vamos a partir hoy día con el 1, con los cambios políticos y económicos, perdón, cambios políticos, económicos, sociales y culturales del 19 en Europa, América y Chile. ¿Alguien me habla por chat? Un momento. Ahí. Gerson, lo escucho o lo leo, como quiera. Que me dice, profe, yo tengo una duda. Sí, me pregunta por mi apreciación política. Lo que siempre le digo a los alumnos, da lo mismo cuál es mi apreciación política, lo que importa es la de ustedes. Y la apreciación política que tengan ustedes es muy importante que la hagan con fundamento. Eh, Cuando terminen de hacer la prueba podemos hablar de eso. Cuando terminen en diciembre, va a ser la PES. La PAES, como se llama ahora. Así que no, Gerson, no voy a decir eso hasta que, no sé, no nos veamos nunca más. Mis alumnos también me preguntan eso del colegio. Joaquín, Profesor, disculpe, ¿le puedo hacer una pregunta? ¿sí? La PAES es igual, hay alguna diferencia entre la PAES y la del año pasado. Fundamentalmente, y por lo que yo he visto, hay muchos contenidos que no están en la PAES, que se fueron acortando, por Yo, decirlo así, ¿sí? yo el año pasado hice la PAES en Ya. diciembre. Ya, hay una serie de contenidos que no están, por ejemplo. No, Por pero ejemplo, tenía mucho la guerra mundial, lo de sí, Hitler, pero en formación ya, ciudadana no aparecen otros conceptos, por ejemplo. sí venían. Sí, en la de ahora no, a eso voy. Ah, no vienen. Hay algunos que de formación ciudadana conceptos que no aparecen.
Eso al menos hasta ahora, porque como sabes, esto va cambiando todos los años, entonces uno no está al tanto de todas las transformaciones que están haciendo. Pero usted ¿qué opina? ¿Viene más fácil o más difícil? El problema es que se supone, uno esperaría que existiera conciencia respecto a todo lo que significó el tema del COVID y que muchos alumnos muchos contenidos no se trabajaron de la mejor manera y que por tanto uno esperaría que fuera menos compleja, pero no lo sé, no me queda tan claro, esa es la verdad. Entonces, aquí ya, les estoy mostrando el primer PPT, cambios políticos, económicos, sociales. Vamos a partir con historia, eso es muy importante. Vamos a partir con historia, siglo XIX, 1800. El tema político, el tema económico, social, el tema cultural en Europa, América y Chile durante el siglo XIX. Bien, ese es el tema fundamental. Y acá está lo que se va a tratar en este PPT y en la guía que yo también les voy a entregar. Bien. Eh, el concepto de Estado-Nación, sociedad burguesa, la idea de progreso y sus contradicciones durante el 19, y los contenidos a tratar son los tres que están acá abajo. Ideas liberales republicanas y su relación con las transformaciones ocurridas en América y Europa durante el 19, el protagonismo de la burguesía en las principales transformaciones desarrolladas en América y Europa durante el 19, y los impactos del surgimiento del Estado-Nación en América, Europa en el 19. Entonces, fíjense que hay unos elementos en común. Acá quiero sacar el lápiz, esperemos un poquito. Acá. Que siempre es en América, Europa, y siempre es durante el siglo XIX. Durante el siglo XIX. Bien, entonces, ideas liberales, republicanas, burguesía y surgimiento de Estado-Nación. ¿Dónde? En América, Europa. ¿Y cuándo? En el siglo XIX, en 1800. El siglo XIX va de 1800 a 1899, es el siglo XIX. Y acá hay algo que es muy importante porque aquí voy a retroceder un poco cronológicamente. Es muy importante que ustedes manejen esto. Es fundamental que ustedes puedan entender que para hablar de Estado-Nación, aquí voy a volverme un poco, para hablar de Estado-Nación, para hablar de ideas liberales, para hablar de burguesía incluso, tendremos que entender un poco conceptos previos. Y los conceptos previos tienen que ver con qué pasaba en el mundo en el siglo XVIII, en 1700. ¿Bien? O sea, la PAES entra de 1800, del 19. Pero para poder entender el 19, tenemos que entender el siglo previo, porque van a haber procesos históricos que son muy importantes. Es el origen del Estado en sí, cuando hablamos de Estado-Nación, que tomamos el tema un poco más adelante. Y acá el elemento central va a ser esto, la ilustración. La ilustración, más adelante lo voy a mencionar, está ahí, si no me quiero adelantar mucho. La ilustración permite la transformación de un sistema político, social, antiguo, que se denomina el antiguo régimen, a la creación de un Estado moderno. Vamos a explicar todos estos conceptos, que no se preocupen. Igual si hay dudas, me escriben. ¿Qué era el antiguo régimen? El antiguo régimen, jóvenes, líderes de la PSU, de la PAES. El antiguo régimen es cuando es el periodo histórico en cuando el poder absoluto lo tenía, perdón, el poder político lo tenía un monarca absoluto, el rey. Nadie le decía nada. Él era dueño de todo. Eh, y como son las monarquías, es el hijo, el nieto, el bisnieto, el tataranieto, y todos van a ser reyes. Y si a usted le tocó nacer como campesino, usted va a ser campesino. Y si a usted le tocó nacer noble, va a ser noble, para toda la vida. Y su hijo, y su nieto, y su bisnieto, etc. Acá está el concepto del derecho divino. El poder viene de Dios. Unas sociedades europeas que son cristianas, y que en la mayoría de los casos son católicas también. No todas, por supuesto. Pero siguen los preceptos de la Iglesia Católica. Y ellos plantean que el poder viene de Dios. A partir de eso, ¿tú qué le vayas a decir a un rey que dice que su poder viene de Dios? ¿Hay manera de negarse, de quejarse ante eso?
Ninguna posibilidad. No existe. Entonces este derecho divino hace entender que el poder emana directamente de Dios. Y por último, en el tema social, es una sociedad estamental. ¿Qué significa esto? Que es una sociedad que se divide por estamentos. Parece bastante lógico. Pero en la práctica, ¿qué significa? Que usted no puede ascender socialmente. Estás en un estamento, tú eres campesino y te quedáis como campesino. Tú eres, no sé, tu familia es comerciante, comerciante te queda. Tu familia es noble, noble vas a ser. De ahí tenés la suerte que naciste como hijo del rey y eres el hijo mayor, vaya a ser rey. Entonces, son sociedades que se denominan del antiguo régimen. Son sociedades que son eh, el, el, la época previa a este de la ilustración. Y por eso la ilustración es tan importante. Y hay que hacer un subrayado ahí gigante con la ilustración. Porque la ilustración permite un paso de esto, al antiguo régimen, a un Estado moderno. A lo que es un poco más parecido con lo que ocurre hoy. Por ejemplo, conceptos básicos como soberanía popular. El poder lo tiene el pueblo, no lo tiene Dios. Como en el antiguo régimen. Lo tiene el pueblo. El pueblo, ya también hay que entender que aquí hay unas excepciones. El pueblo no es como lo entendemos hoy día, que es toda la gente, sino generalmente son los hombres que tienen tanta edad, que tienen tantos recursos, qué sé yo. ¿Bien? Quedan un poco afuera, no quedan un poco, quedan afuera las mujeres, quedan afuera los más pobres. Esas transformaciones sociales van a venir después. Pero hay una transformación y hay un cambio de este poder absoluto o de este derecho sociedad estamental o de este derecho divino a una soberanía popular. Además, se dividen los poderes del Estado. Profesor, Escucho. ¿y en ese Estado moderno igual está el poder del monarca? En algunos casos sí, en otros no. Me pregunta Joaquín si en estos estados modernos hay reyes. En algunos casos sí, en otros no, pero ahora el poder de los reyes queda limitado. Pero Por una igual constitu- entrarían al Estado moderno. Sí, sí, porque después vamos a ver la Revolución Francesa, acá. Ahí se habla un poco de la Revolución Francesa. No me voy a meter en eso porque es un proceso muy largo. Pero a los reyes de Europa les da pánico lo que pasa en Francia. Si el rey de Francia pierde la cabeza de la guillotina, Luis XVI. Entonces, a los reyes les da miedo, algunos, y dicen, ¿sabéis qué? Tenemos que empezar a soltar el poder. Y también van a haber otros procesos también, pero lo que nos importa, y tomándome un poco de lo que decía Joaquín, claro, o sea, hay estados modernos que tienen rey, pero esas monarquías, el poder ya no es absoluto, y el poder no es como en el antiguo régimen. Y al día de hoy tenemos monarquía en Gran Bretaña, tenemos monarquía en España, tenemos monarquías en Países Bajos, pero que el peso real no existe, pues, o sea, los reyes no tienen poder político, es un poder casi de la diplomacia más que otra cosa, un poder casi simbólico. La división de los poderes del Estado se dividen en ejecutivo, legislativo, judicial, el que administra, el que hace las leyes, el que hace que las leyes se cumplan. Antes esos tres poderes lo tenía el rey. Y siempre yo le digo a mis alumnos como ejemplo, si el rey decía, ya mañana vamos a matar a todos los que se llamen Felipe, como él hacía las leyes, y él hacía que se cumplieran las leyes, todos los Felipe al otro día tenían que morir. Entonces, no existía una separación del poder. Todo el poder estaba concentrado en una figura, que era el rey. Con el Estado moderno no, pues. Se dividen los poderes del Estado y cada poder no va a tener una institución diferente, que es lo que tenemos, por ejemplo, en Chile hoy día. Poder ejecutivo, el presidente o presidenta, que administra el poder, administra el territorio. Poder legislativo, el Congreso, los que hacen las leyes. Y poder judicial, los tribunales, los que hacen que se cumplan las leyes. Antes, en el antiguo régimen, eso no existía. ¿Qué otra diferencia entre el Estado moderno y el antiguo régimen? Gracias a la Ilustración, entre otras cosas. La tolerancia religiosa. Poco a poco, porque ustedes tienen que pensar que la religión siempre es un tema que es súper conflictivo. Hasta el día de hoy la religión, hay conflictos por temas religiosos. Pero poco a poco comienza a existir mayores canales de oportunidad para la tolerancia en la religión. Esto también es parte de las ideas nuevas que hay en el siglo XIX, XVIII y después XIX. Además, otras libertades de movimiento, libertad económica. Aquí vamos a hablar, por ejemplo, del capitalismo, libre mercado, desde Adam Smith,
La riqueza de la nación en 1776, y cómo eso Neoliberalismo. empieza. El tema del neoliberalismo viene, claro, después, pues, en el siglo XX, en los 70. Hay una transformación ahí de toda la economía capitalista. Pero aquí comienza a surgir, en esta idea de la ilustración. Entonces, ¿qué es lo que me interesa que tengan claro? Primero, reitero lo que dije al comienzo. Aquí retrocedimos un poco. Estamos hablando de 1700. ¿Por qué teníamos que hablar de 1700? Para poder entender por qué el mundo llega a ser lo que es en 1800. Y de dónde aparecen estas ideas liberales, que son las primeras que entran en la PAES. Bien, entonces, para poder entender liberalismo, qué sé yo, teníamos que entender qué pasa en 1700 en el mundo, principalmente en Europa, obviamente. Y aquí aparece el concepto de la ilustración. Aquí aparece ya en su más concreto. Porque antes estábamos viendo qué provocó la ilustración, ¿ya? Pero ¿qué es? La ilustración es un movimiento intelectual, un momento, ahí, movimiento intelectual, filosófico, cultural, que se desarrolló en Europa durante el 18, es decir, durante 1700. Empezaron a existir pensadores como Voltaire, que está acá, aquí, Rousseau, Montesquieu, Diderot, D'Alembert, que son pensadores que comienzan a preguntarse una serie de cosas que hasta ese momento no se preguntaban. Para nosotros son súper obvias las preguntas que se hacían, pero en 1700 no eran obvias. ¿Quién le dio el poder al rey? ¿Quién le dijo a ese tipo que podía mandar? Pero díganme, ¿quién fue? ¿Quién le dijo? Entonces, estas ideas que comienzan a calar hondo en mucha parte de la población, no en todos, por supuesto, en los más entendidos, por eso. Los campesinos, ustedes tienen que pensar que tenían que dedicarse a trabajar, ¿no? Pues no iban a estar pendientes, leyendo, con suerte sabían leer. Pero las ideas de estos filósofos comienzan a masificarse. Y después cuando aparezca la burguesía muy hábil, esta clase social nueva, va a decir, estas ideas me convienen. Son interesantes estas ideas, me favorecen. Los filósofos ilustrados plantearon una serie de críticas al sistema de la época, sobre todo lo que tenía que ver con el poder absoluto de los monarcas. Comienza a haber una crítica directa a este rey que estaba de generación en generación estando en el poder. Entonces los filósofos ilustrados dicen, ¿quién diablo le dijo a este gallo que podía ser rey y mandarnos a todos, y que después su hijo era rey, y después su nieto, y después su nieto? No podía ser, imagínense si le tocaba el peor rey de la vida, como hubo muchos. Pero él tenía todo el poder, ¿por qué podíamos decirle? Nada. No podíamos decir absolutamente nada. Entonces estos filósofos ilustrados lo que hacen es empezar a criticar eso. ¿Quiénes van a liderar este movimiento? Ya lo dije un poco, Rousseau, Montesquieu, Voltaire, Diderot, D'Alembert, entre otros. Y aquí a los reyes se empiezan a preocupar. Piensen ustedes, son reyes en esta época, en Francia, en Gran Bretaña. No, Gran Bretaña tuvo un proceso previo, igual los británicos entendieron que había que entregar un poco el poder y ahí crean el Parlamento, por ejemplo. Aunque haya gente de la nobleza en el Parlamento, pero tenían Parlamento. Los otros países nada, pues, el rey hacía todas las leyes. Entonces, algunos reyes van a tomar estas ideas y van a empezar a decir, ¿sabes qué? Parece que tenemos que cambiar un poco. Obviamente eso no significa que van a entregar el poder, como se les ocurre, no van a entregar el poder, pero van a elaborar políticas nuevas. Y algunas de estas políticas es lo que se conoce como despotismo ilustrado, que lo subrayo, lo pongo aquí en negrita, un buen plomo, pero no sé, lo destaco acá abajo. Y el despotismo ilustrado, ¿qué es en la práctica? Es que los reyes dicen, ¿sabéis qué? Tenemos que asumir que tenemos que hacer más cosas para la gente, pero obviamente no es que le vamos a entregar poder al pueblo. Y por eso la gran frase del despotismo ilustrado era todo para el pueblo, pero sin el pueblo. Entonces los reyes comienzan a hacer cosas como construir puentes, preocuparse por la gente, qué sé yo, pero nada más. ¿Sí? No, eso no significa que va a haber un cambio tan importante. Pero sí significa que cuando se vayan sumando cosas, recuerden que la historia es esto,
se van sumando cosas, van cambiando cosas. Es como una bola de nieve que empieza a crecer. Es como una bola de nieve que comienza a ser cada vez más grande, como una bola de nieve que va bajando, cada vez más grande y tiene más importancia. Ahí, acá. Tenía la duda que venía. Eh, soy todo oído si tienen alguna duda, si algún comentario, consulta, me escriben o me hablan. Entonces, la ilustración y todos los procesos que vamos a tener en esta época, si bien es cierto, tiene muchas consecuencias, pero hay dos elementos que son absolutamente claves en la historia occidental, que son gracias a la ilustración. Y son las dos que están ahí. Primero, 1776, acá, las 13 colonias que estaban en el lado del Atlántico, en el lado este de Norteamérica, se independizan de su padre, de su madre, que es Gran Bretaña. Independencia de Estados Unidos, aparece este país, que eran 13 colonias, ahora son 50 estados. Ahí está la bandera, por ejemplo, Estados Unidos. Los 50 estados son, eso hoy día, en la actualidad. Los 50 estrellas son los estados que tienen y las rayitas blancas y rojas son las 13 primeras colonias. Y por otro lado tenemos la Revolución Francesa, 1789. Estos procesos son absolutamente claves, fundamentales, trascendentales. Y son gracias a la ilustración. Disculpa. La independencia de Estados Unidos demuestra, entre otras cosas, que la gente podía dejar de lado una monarquía, como lo hacen los ex británicos que ahora eran estadounidenses, y la Revolución Francesa permitió entender que podíamos terminar con una monarquía, que podíamos acabar con una monarquía. No, los franceses literalmente acabaron con la monarquía con la guillotina, poniéndole 16 a María Antonieta, a su señora, todo sin cabeza. Evidentemente ese no fue tan sencillo y que ya al tiro terminó la monarquía, sino que después hubo otros procesos. Francia vivió una época muy dura llamada la época del terror, dirigida por Robespierre. Robespierre, que era el líder de Francia, que mandaba a guillotinar a todos, también termina guillotinado, ¿no? O sea, era un caos Francia durante esta época. Fines del 18, comienzos del 19. Entonces, lo que estamos hablando es cómo el mundo va cambiando. Pasamos de una sociedad que era del antiguo régimen a una sociedad más moderna, por la ilustración, por Estados Unidos, por lo que pasa en Francia. Y eso también va a tener consecuencias en Chile. Estas ideas llegan a América, llegan a Chile, a Argentina, a Bolivia, a Perú, que no se llamaban así antes, pero eran nuestros territorios. Y estas ideas van a calar en los criollos, en aquellos que eran de la nobleza americana, tenían plata, pero no tenían poder político, porque las políticas solo nombraban a los españoles. Y estas ideas comienzan a calar, y en Chile, y en Argentina, y en Perú, y en México comienzan a decir, oye, ¿y si nos independizamos nosotros? Conviene. ¿Cómo en Estados Unidos? ¿Cómo en Francia? ¿La están haciendo? Y nosotros nos vamos a quedar aquí callados. Y comienzan a suceder un sinnúmero de hechos históricos y que desencadenan la independencia de Chile, por ejemplo. Ojo, esto no es que de un día para otro, no es que un día alguien se levantó y dijo, oye, independicémonos de España, no. Como en Francia, oye, matemos al rey. O en Estados Unidos, oye, independicémonos de Gran Bretaña, ¿no? Sino son cosas que van pasando con el paso del tiempo y se van acumulando. Eso se llama multicausalidad. Es decir, que los procesos tienen múltiples causas. Pero lo que me interesa hasta ahora es que entiendan que estamos hablando 1700, ilustración, Estados Unidos, Francia, permiten entender lo que pasa en el siglo XIX. Porque estas consecuencias son claves. ¿Qué elementos generados en ilustración y tomados en Estados Unidos y Francia son claves para la construcción del Estado moderno? Primero, soberanía popular. Tenemos un minuto que... Acá. Soberanía popular. Power to the people, les digo yo a mis alumnos. Poder para el pueblo. Reitero, hicimos esa aclaración que el pueblo en esta época eran los hombres que tenían tanta edad, que tenían riqueza, qué sé yo.
De a poquito va a ir cambiando esto. Pero al comienzo, fuera mujeres, fuera gente pobre, fuera esclavos, son sociedades esclavistas todavía Estados Unidos, ¿para qué decirlo? ¿Bien? Segundo, fin de la sociedad estamental. Termina la sociedad de estamentos. Se supone que ahora ya no éramos súbditos, sino que éramos ciudadanos. En Francia se crea la Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano, que no es lo mismo que derechos humanos, ¿no? Que eso después de la Segunda Guerra, poco un siglo después. En la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano se establece esto, el tema de la igualdad, los conceptos de Francia: igualdad, libertad, fraternidad. Y que ahora ya no dependíamos de un rey, de un monarca, sino que el líder lo podíamos elegir nosotros, soberanía popular. ¿Sí? Soberanía popular. Era un sistema republicano. ¿Qué significa sistema republicano? Donde los poderes están separados. Ejecutivo, legislativo, judicial. Ya no había un solo hombre que tenía todo el poder, sino que al menos teníamos los poderes divididos. Y finalmente, otro concepto: constitucionalismo. Los países van a tener constituciones. Las constituciones son muy importantes porque están las reglas de los países. En las constituciones aparecen los derechos y los deberes. En la Constitución de Chile, por ejemplo, aparece cuánto dura el presidente, quién elige a los diputados, quién elige a los senadores, cómo está Chile, cómo se divide Chile, quién manda aquí, quién manda allá, entre otras cosas. Son muchas más, por supuesto. Pero las constituciones son las reglas. Antes no había reglas, por lo tanto el rey hacía lo que quería. Y si el rey decía matamos a todos los Felipes morían. Que eran sus leyes. Era un sistema del antiguo régimen. Con la Ilustración, Revolución Francesa, independencia de Estados Unidos, esto tiende a cambiar. Y a partir de eso comienza este concepto de ideas liberales, del liberalismo, que tiene distintas expresiones. Ahora nos pasamos un poco más al 19, a 1800. El liberalismo, que son estas ideas que por el mismo nombre lo plantea, ideas liberales, darle libertades a las personas, plantea una serie de expresiones, se manifiestan una serie de cosas. Muchas de ellas ya las nombramos. Por ejemplo, bueno, esta no la habíamos nombrado, el parlamentarismo. El parlamentarismo, como la palabra lo dice, es que hay un parlamento, un congreso, que es el poder legislativo, que hace las leyes, que en algunos casos está sobre el poder ejecutivo. Sistemas parlamentarios hasta el día de hoy, por ejemplo, Gran Bretaña, en donde el Congreso o el Parlamento tiene mucho poder sobre el poder ejecutivo, sobre el primer ministro o presidente. Gran Bretaña hasta el día de hoy es un sistema parlamentario. Italia es un sistema parlamentario. Chile no, Chile es un sistema presidencialista, donde el poder lo tiene el presidente de la República, él o la presidenta de la República. Eso hasta ahora, pues, hay que ver qué va a pasar con el tema de la Constitución, qué sé yo, lo que se está haciendo ahora. Segundo, constitucionalismo, esto ya sí lo habíamos nombrado. Limita el poder de la autoridad, le pone límite, le pone freno al poder, le dice, no, pues, tú no puedes durar toda la vida, pues. El rey duraba toda la vida, pues. Duraba toda la vida el rey, hasta que se moría. O sea, a lo mejor algún rey vivía más años, no sé, 80 años. Otro moría joven, enfermedades, qué sé yo. Piensen ustedes que la esperanza de vida era más corta. Ahora no, pues, ahora en la Constitución sale que el presidente, el líder, dura tantos años. Ya en Chile, por ejemplo, dura 4 años. Y al cuarto año se tiene que ir, pues, porque es una democracia. Claro, si no se quiere ir, ya no es una democracia, sino que pasa a ser otra cosa. Y según Chile, porque hay otros países que sí se permiten, en Chile no hay reelección automática. Entonces, él o la presidente, cuando termina su poder, su mandato, perdón, se va. Puede esperar el periodo que sigue, otros 4 años, y ahí poder volver a postularse. Por ejemplo, en Chile, los últimos 16 años, tuvimos 2 presidentes nomás. Bachelet, Piñera, Bachelet, Piñera. Duró 4 años, se fue, llegó, 4 años Piñera, se fue, Bachelet fue de nuevo, duró 4 años, se fue y volvió Piñera.
En otros países permitida la reelección automática. Por ejemplo, el caso que más deberían conocer es Estados Unidos. Estados Unidos se permite la reelección del presidente. Y se conoce cuando hay un presidente en ejercicio, las elecciones del midterm, y ahí se elige nuevamente un presidente. Por ejemplo, George Bush, hijo, ganó Obama, fue reelecto. Trump, no, pues Trump perdió en la mitad. Entonces, hay países que permiten eso, otros que no. Y eso está en la Constitución. Por eso son importantes las constituciones. Tercero, se reconocen derechos individuales. Derechos que para nosotros hoy nos parecen obvios, en esta época no lo eran. Libertad de pensamiento, libertad de reunión, de expresión, de religión. Libertades que hasta el día de hoy aceptamos y las entendemos como obvias, en el siglo XIX y antes no lo eran. Que usted quiera juntarse con quien quiera a la hora que quiera, que usted pueda caminar por donde quiera a la hora que quiera, que puedas expresar las ideas que quieras, sin que te persigan, sin que te eliminen, sin que te... ¿Bien? Otro concepto, estamos hablando de liberalismo. ¿Cómo el liberalismo tuvo repercusiones en Europa y el mundo en esta época? Cómo distintas esferas fueron tomando al liberalismo como leitmotiv, como objetivo. Piensen en aquellos, miren, estos sí que son revolucionarios en esta época. Gente que estaba a favor del abolicionismo. ¿A qué se refiere esto? A terminar con la esclavitud. La esclavitud era un negocio, muchachos, chiquillas, maravilloso. Lo estoy diciendo entendiendo lo malo que estoy diciendo, por si acaso. No estoy a favor de la esclavitud, que se entiende. Ustedes tienen que pensar que los países que tenían esclavos se hicieron millonarios, porque tener esclavos económicamente es lo más rentable que hay, po. Si no tenéis que pagarle nada. Piensen ustedes que en Estados Unidos, por ejemplo, iban a sacar a gente de África, las metían en barcos. Lo único que se preocupaban es que ojalá no se murieran muchos. Los metían en un barco, a la parte de abajo del barco, enjaulado, amarrado en algunos casos, con comida para que no murieran, una vez al día, con suerte, y atravesaban el Océano Atlántico y llegaban a Estados Unidos y ahí los vendían, pues. Como tú cuando te vayas a comprar un calcetín, cuando te vayas a comprar un gorro, un par de zapatillas, ya. Y, tú comprabas esclavos, comprabas gente. Piensen que económicamente es súper rentable, porque no tenéis que pagar nada. Y Estados Unidos y otros países hicieron su riqueza en base a la esclavitud. Y ahí están todos los problemas que tuvo Estados Unidos y que hasta el día de hoy tienen por el tema de personas negras versus personas blancas y el enfrentamiento que hay pues, hasta el día de hoy. El tema racial en Estados Unidos muy fuerte, con la población afroamericana, que son los descendientes de estos esclavos que venían de África, de esta época. Entonces, a pesar de eso, porque yo estoy hablando de lo contrario, va a haber un movimiento que se llama abolicionismo, que va a estar en contra de la esclavitud. Y van a haber pensadores que van a hablar en contra de la esclavitud. Finalmente, el tema del liberalismo económico. Acá. Es lo que conocemos como libre mercado, la defensa de la propiedad privada. Que nadie te pueda decir o quitar tus cosas. Que tú puedas invertir donde quieras. Acumular, invertir capital. Es lo que se conoce como capitalismo, el libre mercado. Si ustedes se quieren poner a vender paltas hoy día mismo, si ustedes tienen el dinero, podrían comprar las paltas y ponerse a vender. En otros sistemas que no son capitalistas, usted no puede llegar y partir un negocio, sino que es el Estado el que dirige las preguntas del sistema económico, qué, cómo y para quién producir. Y eso los sistemas comunistas, en general los sistemas totalitarios, son contrarios al libre mercado. ¿Y dónde surgió esto? Acá, en Gran Bretaña, que va a ser la potencia de la época. Durante el 18, Adam Smith, padre del liberalismo económico, o lo que conocemos hoy día como el capitalismo. ¿Sí? Si voy muy rápido me avisan, pero esto es como... Cualquier duda, comentario, me hablan y lo escucho. A partir de eso mismo, comienzan a existir un sinnúmero de transformaciones en el mundo, que son las que conocemos como transformaciones liberales.
Porque el pensamiento liberal también se materializa con las transformaciones políticas. Y entonces, ¿qué es lo que vamos a tener? Esto para explicarle un poco a grandes rasgos. En Francia, con la Revolución Francesa, mataron al rey, hubo un sinnúmero de líderes, pero ¿quién va a asumir finalmente el poder? Alguien que ustedes deben haber oído alguna vez, que es Napoleón Bonaparte. Napoleón, que parte como militar, termina como emperador de Francia. Y a los emperadores les gusta dirigir, o sea, ellos dirigen imperios, y a los emperadores les gusta expresar su poder a partir y en base a dominar otros territorios. Y eso se hace invadiendo otros países. Entonces era muy particular porque finalmente Francia votó a un rey, pero eligió a un emperador, o nombró a un emperador. No sé si era más terrible una cosa o la otra. Pero lo que nos interesa en este tema, más que meternos en la historia de Francia, es la consecuencia que tiene esto. Porque todos los países de Europa odiaban a Napoleón. Y además los otros países, Austria, Prusia, España, Rusia, Gran Bretaña, aunque el sistema político de Gran Bretaña era diferente ya en ese momento. Pero todos los otros países que nombré antes, Prusia, España, Austria, etcétera, Rusia, parece que no sé, eran monarquías absolutas. Y cuando derrotan a Napoleón, los reyes dijeron, ¿sabéis qué? Vamos a volver a la época antigua. A los países europeos les da miedo que se repita lo que pasó en Francia con el rey sin cabeza. Entonces, eh, en el Congreso de Viena, los países que estaban en contra de Napoleón se van a juntar, se van a reunir y van a decir, ¿sabéis qué? De ahora en adelante vamos a retomar el poder y volvemos al antiguo régimen. Pero la gente ya no estaba de acuerdo con eso. Los habitantes de esos países. Y los habitantes de esos países dijeron, no, pues ya no volvemos al antiguo régimen. Ya terminamos eso. Y cada vez que los países, las monarquías, tengo una pregunta, la contesto eh, al tiro contesto la pregunta a Gerson. Eh, Cuando las monarquías querían volver a tomar el poder, la gente en uno y otro país se levantaba y hacía protestas masivas, hacía revoluciones e impedía que los reyes volvieran a tomar el poder como era antes. La gente les dijo no. Ahora no volvemos a ser súbditos. Nosotros somos ciudadanos y todos somos iguales ante la ley. ¿Bien? Gerson pregunta, ¿cómo era la economía en Francia con Napoleón como monarca? En general, el periodo de Napoleón no fue muy extenso, no fue bastante largo el periodo de Napoleón. Y Francia estaba bastante complicada por una serie de cosas. Económicamente no estaba para nada bien. Porque entre otras cosas, por ejemplo, financiaron la independencia de Estados Unidos. De hecho, esa es una de las causas de la Revolución Francesa, que Francia estaba sin plata. ¿Y por qué estaban sin plata? Porque hubo una helada, hubo épocas de que no había producción agrícola. Además, el rey prestaba plata para que Estados Unidos, las 13 colonias, se independizaran de Gran Bretaña, no porque le estuvieran buenas a los estadounidenses, sino porque el gran enemigo de Francia es Gran Bretaña. Y siempre la tónica es el enemigo de mi amigo, enemigo de mi amigo, es mi amigo, ¿eh? El enemigo de mi amigo, claro. Entonces, como las 13 colonias se llevan mal con Gran Bretaña, y Francia también se lleva mal con Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos se unen. Entonces la economía francesa durante esta época era bastante compleja. Piensa tú también que era una época en donde con la Revolución Francesa estaba todo para arriba. Bien, vuelvo a esto. Entonces la gente estaba en contra de volver a ser súbdito. Dijeron a los reyes, no, no volvemos a ser miembros de una monarquía. Y la gente comienza a levantarse y comienzan a haber distintos levantamientos en muchas partes y en muchas épocas. En 1820, en el 30, en el 48, distintos países se levantan contra las monarquías. Fíjense, España, Portugal, Italia, Grecia. Aquí Grecia obtiene su independencia. Grecia era parte del Imperio Turco Otomano y aquí Grecia obtiene su independencia como el país que conocemos hasta el día de hoy.
¿De sacan el 30? Francia, de nuevo, Polonia, Bélgica. Se niegan los ciudadanos a perder poder, el poder que habían ganado con la Revolución Francesa. Y además surge algo que vamos a hablar después también, un sentimiento nacionalista, el concepto de nación. Finalmente, en el año 48, Francia, Austria también se levantan en contra del poder. Entonces, ¿qué es lo que quiero que entiendan? Espero que me sigan. Hablamos de qué es lo que pasó en 1700, en el siglo XVIII, Ilustración, Estados Unidos, Revolución Francesa, y cómo esto va a configurar el nuevo escenario de Europa en el siglo XIX. Un escenario en donde las monarquías querían volver a recuperar el poder y la gente les dijo no. ¿Por qué les dijo que no? Porque habían ideas liberales, que son estas que les estoy mostrando de nuevo. Retrocedí un poco para mostrarles eso. Esas ideas liberales tienen que ver con esto. ¿Cómo la gente va a querer volver a ser súbdito? Si con el liberalismo teníamos estas cosas. Teníamos constitución, teníamos derechos individuales, le quitaban poder a los nobles, a los que estaban arriba. ¿Cómo íbamos a querer volver a lo otro? Entonces, por eso, si se van dando cuenta y van uniendo, a pesar del cansancio que asumo tienen por la hora, no nos queda tanto, así que tranquilo, ánimo. Más allá que puede parecer mucha cosa, lo que me interesa es que ustedes van a tener esto después para revisarlo y para leer, lo que sea. Pero me interesa que vayan entendiendo cómo se mueve esto. Pasamos de una época de monarquía absoluta a una época que éramos ciudadanos, donde habían derechos. Ustedes hasta el día de hoy tienen derechos. Derechos que se comienzan a hablar en esta época. Derechos que son fundamentales para entender la sociedad actual. Ustedes ahora, si quieren, se pueden parar, ir a la calle, caminar por donde quieran. Bueno, si es más o menos peligroso, esa es otra cosa. Pero nadie les puede impedir caminar por la vía pública. Hay libertad de movimiento. Hay libertad de pensamiento. Ustedes pueden pensar lo que quieran, siempre y cuando obviamente no dañen a otra persona. La libertad de su pensamiento termina cuando empieza la libertad del otro. Por eso ustedes no pueden tener la idea de querer eliminar, no sé, a un pueblo, o eliminar a una población, eliminar a un grupo de personas. No pueden tener esa idea, porque eso va en contra del liberalismo, más allá de que sea su opinión. A partir de eso mismo, y en esta misma época, en este mismo contexto, está esta clase social que empieza a ganar poder, que le interesa mucho lo que está pasando políticamente en Europa, que son los burgueses. Los burgueses, miren, más sencillo aún, como estamentos sociales, si bien es cierto, habían varios, era una pirámide social, en gran parte de Europa y el mundo, pero si uno lo resume, en la práctica habían los que eran ricos y los que eran pobres. Los que eran nobles con el rey y los que trabajaban, donde están los campesinos, ganaderos, agricultores, qué sé yo. Cuando surge la burguesía, la burguesía surge antes, pero cuando empieza a ganar poder, comienza a meterse entre medio de estos dos estamentos sociales. Y después ya no hay estamentos sociales, sino que son clases sociales. Después de la revolución industrial, tú podías ascender socialmente. Lo que ocurre en el día de hoy. ¿Es difícil? Sí, súper claro. No toda la gente asciende socialmente. Eso demora generaciones. Pero les aseguro que probablemente sus padres quieren que ustedes tengan una posición social que sea mejor a la que tienen ellos, y ustedes van a querer lo mismo con los hijos, sus hijos, qué sé yo. Eso se puede, pues antes en el antiguo régimen no se podía. Tu papá era agricultor, tú ibas a ser agricultor, tu hijo, tu nieto, tu nieto, qué sé yo. Y si eres rey, tu hijo iba a ser rey, tu nieto, y así para abajo. Cuando surge la burguesía, esto se transforma un poco. En el momento que en adelante. No, ya era. Ah, sí, ahora. ¿Quiénes son la burguesía? Un grupo social que surge a fines de la Edad Media, cuando vuelven a resurgir las ciudades. Esto a grandes rasgos. Bueno, esto a grandes rasgos. En la época antigua, a mí me gusta hacer estas explicaciones porque en el fondo ustedes tienen que entender que la burguesía o cualquier cosa que nace no es de un día para otro, sino que es una cuestión que va muy lentamente.
Cuando termina el Imperio Romano, en la antigüedad en 476, los bárbaros invaden Roma, cuando termina la antigüedad, y parte de la Edad Media, como venían los bárbaros de las ciudades, godos, ostrogodos, visigodos, qué sé yo, la gente arrancó al campo, porque el campo había protección. La gente arrancó de la ciudad, se fue a vivir al campo. Y ahí parte el feudalismo, por ejemplo. Cuando termina la Edad Media, surge el proceso contrario, la gente vuelve a vivir a la ciudad. Es un tema que no vamos a hablar ahora porque es muy largo, pero me interesa que entiendan lo fundamental. Y ahí está el resurgimiento urbano y comercial. Vuelve a aparecer el comercio, en Europa occidental al menos. En el otro lugar del mundo ya había comercio, los chinos, o Medio Oriente, era así, full comercio. Pero en Europa occidental eso fue un poco más atrasado. Y aquí surge esta clase social, la burguesía, que vivía en los burgos. Los burgos eran las ciudades. De ahí el concepto de burguesía. Durante el siglo XVIII, es decir, de 1700, comienza a tener un mayor desarrollo e incluye a otras personas, a otros grupos. ¿Quiénes son la burguesía? Comerciantes, médicos, artistas, científicos, dueños de negocios, profesionales, abogados, que no son nobles, no están arriba, pero tampoco son pobres, no están abajo, están en medio. No vamos a decir que es clase media, tampoco que es otro concepto que podemos trabajar más adelante. Pero es un grupo social que está entre los más ricos y los más pobres. Pero tienen un problema los burgueses. Con el paso del tiempo van ganando plata, pero no tienen poder. No tienen poder político. Porque había un antiguo régimen. Entonces, obviamente los burgueses van a apoyan a aquellos que defendían el liberalismo. Van a financiar a los filósofos ilustrados, por ejemplo. Van a servir como mecenas de ellos. Y por eso van a ser tan importantes los burgueses. Son los que financian los cambios políticos, sociales que hay en esta época. Por esto que está acá, pues. Los burgueses tenían como tres elementos fundamentales. Primero, valoraban el esfuerzo individual. Ellos eran comerciantes. Ellos tenían súper claro que si tú te sacabas la mugre y trabajabas ahí harto, te iba a ir bien. Iba a generar más riqueza. Reitero, los burgueses no son pobres, tienen plata, tienen poder económico. Lo que no tienen es poder político. Tienen poder social también. Van a ser reconocidos. Son famosos. La gente sabe quiénes son estos burgueses. Pero no tienen poder político. Además, le dan mucha importancia a los valores del trabajo y la familia. Para ellos es muy importante una familia como corresponde, bien constituida, con harto hijo y además el trabajo constante. Y a su vez, tienen una relación muy directa con el consumo y el ocio. El ocio es hacer cosas que no sean solo trabajo. En esta época, chiquillas, los burgueses van a la ópera, van al ballet, van en carruaje. Estamos hablando del siglo XIX, pues van a caballo en estos carruajes súper espectaculares. Quieren que todos sepan quiénes son estos burgueses. Tienen plata, tienen poder social, son reconocidos, pero no tienen poder político. Y eso quieren, eso buscan, eso necesitan. También hay que entender que estos burgueses no son todos iguales. Podemos dividirlo en tres grandes subclases. Están los más que tienen más plata, la alta burguesía, donde hay grandes empresarios, banqueros, dueños de bancos, dueños de industrias, revolución industrial, vamos uniendo otros procesos que hablaremos más adelante, comerciantes a gran escala, gente que trae productos del extranjero, de otros lugares, y los trae a Europa. Esos son la alta burguesía. Mucho poder económico. Después una burguesía media, universitarios, gente que, médicos, abogados, empleados públicos. Es la gente que trabaja para el Estado, que es un secretario, puede ser un embajador, un diplomático, trabaja para el Estado. Y por último, una baja burguesía, comerciantes a escala menor, no sé, el que vende una feria, artistas,
Funcionarios públicos, aquí ya no son los embajadores, son los que cargos menores dentro del Estado. Pero son importantes, ¿por qué? Porque ellos son los que lideran los cambios que van a haber, que ya hablamos. Estos cambios, esos cambios son financiados en muchos casos por los burgueses. Por eso es tan importante el rol que tienen los burgueses. Por eso es tan fundamental lo que hacen los burgueses. En esta avanzación, sí. Por eso, y siendo las 8:13, vamos a guiar solo en esta carilla. ¿Por qué son tan importantes los burgueses en esta época, en el siglo XIX? Primero, porque difunden el capitalismo. Son ellos los que llevan el carro de esta nueva forma económica. Son ellos los que lideran este sistema. Ponen plata también para los avances científicos. Vamos a hablar en otras clases de la revolución industrial. Y la revolución industrial es financiada en gran parte por los burgueses. La locomotora, el barco a vapor. Después los otros cambios científicos o los otros cambios tecnológicos. La luz eléctrica a fines del 19. La energía eléctrica, mejor dicho. En el fondo, los burgueses son aquellos que van a liderar este tipo de cambios con el capitalismo, con la ciencia y la tecnología y con la modernización de los estados. Cuando nos veamos el próximo lunes, si Dios quiere y todo sale bien, no tenemos ni alguna dificultad, el otro martes, tenemos que ver cómo se crean los estados, que antes no existían, porque antes teníamos monarquías, porque antes teníamos territorios que eran imperios, pero ahora, a partir del siglo XIX, vamos a empezar a tener estado-nación. Y ese concepto vamos a hablar el día que nos veamos de nuevo, sería el próximo martes. ¿Ya? Yo no sé si hay dudas, consultas, comentarios, las escucho. ¿Quién escribe? ¿No? ¿No? Lo que me interesa, chiquillos, y con eso termino, y ahí los dejo, que vayan entendiendo cómo una cosa tiene que ver con la otra. Eso es lo más importante. Si bien es cierto, hay cosas de memoria, pero lo más importante es que entiendan, que puedan analizar lo que vamos viendo. Es como un andamiaje, ¿Qué cosa? es como un andamiaje. Claro, en el fondo eso es lo que ustedes tienen que ir entendiendo poco a poco. Y reitero, cuando entiendan eso, historia se les va a hacer mucho más fácil. Oye, yo soy muy respetuoso de los tiempos, son las 8:15, cualquier cosa, vamos a dejarlo hasta aquí. Cualquier duda, consulta, comentario, me escriben, ya puse el correo ahí en el chat. Y le haría llegar, porque voy a mandar después la guía, los PPTs, todo para que ustedes lo tengan a su disposición y me vayan haciendo preguntas o cualquier comentario. ¿Bien? Muchas gracias por el día. Valeria, gracias por ponerte ahí, porque así te veo. Si puedo conversar con alguien, igual que Joaquín. Así que gracias por ponerse ahí para poder cachar quiénes son. Que tengan una excelente tarde y nos vemos la próxima semana. ¿Ya? Chao, Que les vaya profe. bien. Cuídense. Chao. Chao, gracias. Chao, chao.